Entonces, vamos a dar inicio, chicos. Para el día de hoy, recuerden pues que habíamos quedado en hacer nuestra clasecita de preguntas de nueva generación, ¿cierto? Y específicamente de maternidad. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar. Listo. Ahí están viendo la pantalla todos. Sí, Ale. Listo. Vamos a... Permítanme un segundo, perdón. Espérenme un segundo que me están pidiendo un ingreso, pero... Listo. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, ya acá lo voy a admitir. Ahora sí, creo que ya está. Listo, ahora sí iniciemos. El siguiente escenario va a aplicar en 6 ítems. Entonces recuerden, chicos, que cuando estamos estudiando para el NCLEX podemos encontrar diferentes tipos de preguntas. Unas que son de selección múltiple, es decir, son las tan sonadas SATA, que salen muchísimo en el examen, es decir, que me hacen una pregunta y hay varias opciones de respuesta. Una de respuesta única, como esta, ¿cierto? Que si solamente viniera esta parte, y otro tipo de preguntas que son los casos clínicos. ¿Qué ha pasado con el NCLEX este año? Bajo la actualización, lo que se ha visto es que ahora se está preguntando mucho más de casos clínicos. Y la verdad, sinceramente, lo que va a valer mucho más, pues precisamente son estos casos, porque estos casos lo que están llevando es a evaluar lo que el NCLEX quiere que nosotros los enfermeros desarrollemos, que es el juicio clínico, la toma de decisiones. Entonces, por eso estamos haciendo estas sesioncitas de casos clínicos. Inicialmente siempre les recomendamos como vayan tomando vocabulario, terminología con las preguntas las preguntas que traen una única respuesta, porque eso los va forjando para llegar a este punto y que estén con mucho mejor nivel. Entonces, aquí vamos a ver que este casito va a tener 6 preguntas. Así puede pasar en el NCLEX. No les puede salir solo un caso, les pueden salir 5 o 6 casos o les puede salir un caso con una única pregunta. Muy importante leer muy bien. ¿Listo? Entonces acá nos dice que la enfermera está cuidando a un cliente que está en la unidad de partos. ¿Listo? De partos y labor. La nota de enfermería dice que a las 8 de la mañana hay una paciente de 35 años, grávida 2 para 1, es decir, que ya tuvo un embarazo, ¿cierto? Y tiene 37 semanas de gestación. Está admitida por labor espontánea. A las 37 semanas de gestación hablamos de una gestación pretérmino, a término, un aborto. ¿Qué dicen? ¿A término? Exactamente, a término. Preterno. A partir de las 37 semanas es un embarazo término. Antes de las 36 semanas hablamos de un embarazo pretérmino. De las 20 a las 36 semanas hablamos de un embarazo pretérmino. Y antes de las 20 semanas hablamos de abortos. ¿Listo? Son daticos claves que les pueden preguntar. ¿Listo? Entonces tenemos una mujer de 37 semanas, es admitida por una labor espontánea. Durante su embarazo, la cliente fue diagnosticada con polidramnios. Polidramnios es una patología que se ve muchísimo y es la cantidad excesiva, acá lo vemos, el fluido amniótico excesivo. Hay una contraria que es la oligodrapnios, ¿cierto? Que la oligodrapnios es la disminución del fluido amniótico. Y además de eso, también tiene diabetes mellitus gestacional, que fue controlada con dieta y ejercicio. El peso estimado del bebé es de 2.778 gramos, que fue obtenido la semana pasada.
El cliente puntúa el dolor de las contracciones en 8 en una escala de 0 a 10 y está solicitando la epidural. La glucosa en sangre es de 108 miligramos decilitros a la admisión. En el examen cervical vamos a encontrar que el cervix está dilatado en 4 centímetros y borrado al 100%, que la estación fetal, perdónenme, está en -3, que tiene una presentación cefálica y las membranas amnióticas están intactas. ¿Listo? Esto fue a las 8 de la mañana. 2 horas después, 10 de la mañana, el cliente está descansando en posición lateral izquierda con analgesia epidural. El cliente puntúa el dolor de 0 en una escala de 0 a 10. Recordemos cuánto tenía el dolor, 8, ahora lo tiene en 0. La glucosa la tiene en 100 miligramos decilitros y es nada vía oral, ¿cierto? La tenía en 100 y está nada vía oral, la tenía en 108. El trazado de la frecuencia cardíaca fetal, ¿qué dice? Que la frecuencia cardíaca fetal tiene una línea base de 140 latidos por minuto, tiene una variabilidad moderada, tiene aceleraciones presentes y tiene desaceleraciones variables presentes. Las contracciones uterinas me dice que tiene 3 contracciones en 10 minutos de 60 a 80 segundos cada uno, con una fuerza moderada y un descanso a la palpación. En el examen cervical, el cervix ya está en 5 centímetros, borrada al 100%, en una estación fetal de -2 y las membranas amnióticas están aún abombadas, ¿cierto?, a través del canal cervical. Los signos vitales me dice que a las 8 tiene una temperatura de 36,7, a las 10 igual. El pulso a las 8, 95, a las 10, 87. La respiratoria a las 8, 18, a las 10, 16. La tensión arterial 130/80 a las 8, a las 10, 120/70 y una saturación de 98. ¿Listo? A las 8 y a las 10. ¿Qué vemos importante acá? Veamos la evolución de esta paciente y veamos que pues tenemos un hallazgo positivo primero, que es que tiene el dolor en 0. Esto es bueno. La glucosa también está bien, ¿cierto? Entonces es un hallazgo positivo. La frecuencia cardíaca en 140, la frecuencia cardíaca fetal en 140, ¿está bien o no está bien? ¿Cómo ven esa frecuencia cardíaca? Está dentro del límite porque es de 140 a 160. 110. Entonces está bien. La variabilidad. ¿Qué es la variabilidad en un monitoreo fetal? ¿Qué es la variabilidad? ¿Alguien sabe? Vamos a partir acá. Recuerden que en una monitoría fetal, en la parte de abajo voy a encontrar las contracciones y en la parte de arriba la frecuencia cardíaca fetal. Aparte de eso, voy a encontrar en la frecuencia cardíaca fetal una lineecita que es la línea base. La línea base es como por donde se mueve la frecuencia cardíaca del bebé. Ahora, vamos a ir dibujando lo que nos describen de esta frecuencia cardíaca fetal. Me está diciendo que la frecuencia cardíaca fetal está en 140, la línea base está en 140, perdónenme que está en 140 latidos por minuto. Esta es la línea base, ¿cierto? Entonces vamos a poner nuestra frecuencia cardíaca fetal en esta línea base. Entonces viene así. Aparte de la frecuencia cardíaca fetal, me dicen que hay una variabilidad moderada. La variabilidad moderada son esos movimientos que estoy haciendo acá, ¿cierto? Que sube y baja rápidamente en la línea base. Hay 3 tipos de variabilidad. Disminuida, que es menos de 5 latidos por minuto. Moderada, que es de 5 a 25 latidos por minuto. O aumentada, que es por encima de 25 latidos por minuto.
¿Qué espero? Tener una variabilidad moderada y siempre necesito que haya variabilidad moderada, porque esto me está diciendo que hay un bienestar fetal, ¿cierto? La frecuencia cardíaca sube y baja rápidamente dentro de esa variabilidad moderada, precisamente porque lo que estoy viendo es lo que está pasando es que el niño se está moviendo, ¿cierto? Entonces genera esta variabilidad. Esto es un hallazgo positivo. Entonces acá tenemos la línea base, la variabilidad moderada. Además me dice que hay aceleraciones presentes, es decir, que tiene subidas, ¿cierto? De la frecuencia cardíaca. Y eso también está bien, las aceleraciones están bien. Las aceleraciones me dicen que hay movimiento del feto. Ahora me dice que hay desaceleraciones variables recurrentes. Las desaceleraciones variables son caídas de la frecuencia cardíaca fetal extenuantes, caen hasta más de 60 latidos por minuto y se forma una V. Entonces, así, viene así y se da en cualquier momento. Se puede dar junto a la contracción o después de la contracción. Entonces, digamos que acá la paciente viene con una contracción, ¿cierto? Por acá otra y por acá otra. Si ven, puede coincidir la caída o puede que no coincida la caída de la frecuencia, de la frecuencia cardíaca fetal con la contracción uterina. Las desaceleraciones variables son el hallazgo más grave que puedo tener en una monitoría fetal. Entonces, dice que además de eso tiene 3 contracciones, 1, 2, 3, en un periodo de 10 minutos. ¿Está bien la cantidad de contracciones para el tiempo? Es un hallazgo positivo, porque si tengo 6 contracciones en 10 minutos, ya hablo de una taquisistolia. Tiene una fuerza moderada y está suave la palpación. Está más dilatada, ¿cierto? Tiene 5 centímetros, está totalmente borrada. Ha bajado de estación, lo que me dice precisamente pues que está más cercano al parto este niño. Ahora me dice que cuál hallazgo requiere inmediato seguimiento por la enfermera. La frecuencia cardíaca fetal base, la glucosa sérica, las contracciones uterinas o las desaceleraciones variables. ¿Cuál requiere una revisión, chicos? Las desaceleraciones variables. ¿Cuál es la causa para que hayan desaceleraciones variables? Problemas en el cordón umbilical. Pues, prolapso o que Muy haya bien. ajuste o que... Exactamente, muy bien. Principalmente el problema principal es el prolapso del cordón umbilical. También podría ser cuando hay precisamente polidramnios, ¿sí? Como se disminuye el líquido amniótico, pues el niño puede con la cabeza generar presión en el cordón umbilical. Eso también es una causa de desaceleraciones variables. Otra causa de desaceleraciones variables son las hemorragias, ¿listo? Las hemorragias uterinas. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca fetal está dentro de límites, entonces no requiere inmediato seguimiento. La glucosa tiene un valor normal, no requiere seguimiento. Y las contracciones están normales. Recuerden que son máximo 5 contracciones en 10 minutos, entonces está súper bien. No hay taquisistolia. Que hablamos de taquisistolia cuando hay más de 10, más de 5 contracciones en 10 minutos. Me preocupan las desaceleraciones variables porque está cayendo esa frecuencia cardíaca fetal en la monitoría. ¿Tienen alguna pregunta de lo que he hablado? ¿Es claro para ustedes? Si tienen preguntas, no duden en hacérmelas. ¿Listo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Sigue lo mismo, el mismo caso, no hay cambios. Dice que seleccionemos las opciones de abajo en el blanco. El cliente con polidramnios tiene un riesgo aumentado de A, laceración cervical, B, desaceleraciones tempranas, C, infección intraamniótica, D, prolapso del cordón umbilical, E, hemorragia posparto.
Polidrapnios, ¿cierto? Entonces, un aumento de la cantidad de líquido amniótico en la cavidad uterina. ¿Qué riesgo me genera? Prolapso del cordón. Tiene un alto riesgo de generar prolapso del cordón umbilical y ¿qué más? Una infección. No, Y no por porque, ende dime, perdóname. puede estar relacionado el prolapso del cordón umbilical con las desaceleraciones tempranas. Claro, está directamente relacionado, ¿cierto? Entonces vamos a ver que precisamente esa paciente está haciendo esas desaceleraciones variables, probablemente porque hay un prolapso del cordón por la causa del polidrapnios. Esa es una de las causas. ¿Qué otra causa? Hemorragia postparto. Muy bien. Porque principalmente, como ese abdomen o ese útero está sobredistendido por la cantidad de líquido, ¿cierto? Me va a generar el riesgo de que no haya una atonía uterina, ¿listo? Y por lo tanto, al no generar esa atonía uterina, pues va a llevar a que mi paciente haga una hemorragia. No tiene riesgo de una laceración cervical. ¿Qué me puede generar a mí una laceración cervical? El uso de instrumentos a la hora de parto, ¿cierto? El vacuum, los forceps, eso me puede llegar a generar un riesgo de una laceración cervical. Desaceleraciones tempranas. No, los polidrapnios no me generan desaceleraciones tempranas. ¿Qué me generan desaceleraciones tempranas? Un proceso normal del parto. Lo que pasa en el proceso, ¿cierto? Que el útero se contraiga, genera una presión en la cabecita del bebé, eso pues disminuye la oxigenación y por lo tanto pues me baja junto a la contracción la frecuencia cardíaca fetal, normal, ¿listo? Y una infección intraamniótica, no, el polidrapnios no me lleva a riesgo de infección. Algo que me puede llevar a riesgo de infección intraamniótica puede ser una ruptura prematura de membranas, por ejemplo. Bien. Acá dice que a las 10:10 el cliente afirma, yo siento que rompí fuente, ¿cierto? My water just broke. Eh, hay alta cantidad de un fluido amniótico claro que se nota en las sábanas de la cama. El trazado de la frecuencia cardíaca fetal muestra una desaceleración prolongada con bradicardia de 60 latidos por minuto. El médico es notificado. El cliente es reposicionado a una posición Fowler de la posición lateral izquierda. A las 10:10 la temperatura sigue 36,7, el pulso está en 96, la respiratoria en 16, la tensión en 122,74 y saturando 98. Y tengo, miren, esta hermosísima monitoría fetal. Venía este paciente en una línea base, ¿cierto? De 140 latidos por minuto. Venía con esta variabilidad, ¿cierto? Aceleraciones, que hablábamos de que subía, ¿cierto? De esas aceleraciones y estos movimientos. Estaba súper bien, pero tuvo esta caída en 60 latidos por minuto persistente. Además de eso, seguimos con, mire, contracción, contracción. Hay 3 contracciones en un periodo de 10 minutos. Dice que la enfermera está revisando la nota de enfermería, los signos vitales y los resultados diagnósticos. ¿Qué condición sospecha? A, disproporción cefalopélvica, B, hipotensión supina, C, prolapso del cordón umbilical o D, taquicistolia uterina. ¿Qué sospechan? El prolapso del cordón umbilical. El prolapso. La disproporción cefalopélvica podría darse cuando hay un bebé que viene macrosómico, ¿cierto? Como esta paciente que tiene diabetes gestacional,
pero precisamente si vimos el peso del bebé, no es un bebé que sea un bebé grande. Se me olvidó cómo se le dicen a los bebés grandes. Bueno, Macrosómico. un bebé macrosómico, gracias. Está dentro del peso ideal, ¿cierto? La hipotensión supina, vimos la tensión y la tenía normal la paciente. Y hablaría de taquicistolia uterina si tuviera cuántas contracciones. 6 Mayor de contracciones. 5, jamás. 10 minutos. 6 contracciones en 10 minutos. Mientras que me venía hablando de que este paciente tenía polidramnios, que tenía desaceleraciones variables. Probablemente el cordón umbilical prolapsó. Ahora, dice que a las 10:11 el cordón umbilical es palpado en la vagina durante un examen vaginal. El médico es notificado. ¿Listo? Dice que revisamos la información de la nota de enfermería y por cada intervención potencial especifiquemos si es indicado o contraindicado. Aplicar presión en el fondo uterino, ¿es indicado o contraindicado? ¿Qué dicen? Contraindicado. Contraindicado. ¿Por qué es contraindicado? Porque Pues va a va a generar ejercer más presión sobre el Exacto. cordón. más presión hacia a que el cordón salga. La presión del fondo se hace cuando hay una atonía uterina. En este caso no se hace. Reemplazar el cordón umbilical dentro del útero. Indicado, contraindicado. 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 Muy bien. Preparar al paciente para un nacimiento por cesárea de emergencia. Indicado. Indicado. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Es que se cayó acá el Zoom, que es con lo que voy haciéndoles rayitas. Indicado. Es precisamente lo que debe pasar. ¿Listo? Una vez la paciente se evidencia, ¿cierto? Que hay ese prolapso del cordón, lo siguiente a hacer es llevar a la paciente inmediatamente a cesárea. ¿Listo? Administrar bolos de lactato de Ringer. ¿Está bien o está contraindicado? ¿Indicado? Indicado. Indicado. Tengo que hidratarla. Y elevar la parte de la presentación fetal en el cordón umbilical. ¿Está bien o está contraindicado? Indicado. Indicado. Es otra de las maniobras que debo hacer precisamente, perdónenme que acá, para que le salga. Es otra de las maniobras que debo hacer precisamente cuando la paciente tiene un prolapso del cordón uterino. Elevar esta parte, ¿cierto? Colocarle líquidos, bueno, llamar al médico y llevarla inmediatamente a cesárea. Súper bien, chicos. La enfermera a cargo inmediatamente es llamada a la habitación del cliente. ¿Cuál de las siguientes acciones la enfermera a cargo debe hacer para asistir, en preparar al cliente para un nacimiento por cesárea de emergencia? Entonces, ¿cuál acción debe la enfermera a cargo hacer para asistir y preparar al cliente para un nacimiento por cesárea de emergencia? A. Alerte al equipo de resucitación del recién nacido. B. Aplique o coloque equipos de compresión secuencial. No sé qué le pasa. ¿Ustedes me están escuchando bien o me están escuchando entrecortado? Bien. Bien. Bueno, es que está como que se me corta acá la llamada del Zoom, pero coloque equipos de compresión secuencial. 3. Limpie el abdomen del cliente con una solución antimicrobial. 4. Asegure que los uterotónicos estén disponibles por hemorragia posparto. Y 5. La enfermera primaria debe remover la mano de la vagina del cliente durante la transferencia a la sala de operación. Haga que ella quite la mano
para llevarlo a la sala de operación. Entonces, ¿qué estaría bien cuando estoy llevando a este niño a cesárea? Alertar al equipo de resucitación de recién nacidos. ¿Es necesario? Sí, Porque es sí. necesario. Porque está teniendo una desaceleración. Sí, y el niño tiene riesgo y tengo una bradicardia que me dice que probablemente había un sufrimiento fetal que pueden hacer mal a este niño, su Apgar no van a ser tan bueno, no va a respirar inmediatamente. Equipos de compresión secuencial, ¿es necesario colocarlos? Medias de compresión, estos equipos que se inflan y se desinflan de compresión, ¿es necesario? No, creería que no en el momento, ¿no? Para después, ¿no? Durante la cesárea no se debe colocar medidas de compresión, por ejemplo. Sí, sí se utiliza. Sí, sí se utiliza. Se utilizan. ¿Por qué? Porque está en una cesárea y tiene riesgo de tromboembolismo. ¿Listo? Pero eso es para todas las pacientes. Es que, pues, Todas las maternas que entran a cesárea tienen medidas de compresión. ¿hace cuánto? No sé, ¿Hace rato? siempre lo he No, sabido. lo pregunto porque es la primera vez que lo escucho, e incluso pensé que era para, como dijo la compañera, para después. Y porque yo tuve 2 cesáreas, a mí nunca me pusieron medidas de compresión. ¿O depende de qué? ¿Del peso? No, Del país. Pues, yo creo Ah, que del país sí, Y es porque actual. siempre cada paciente debe tener sus medidas de compresión en el momento que entra a cesárea. ok, gracias. Ante todos los Ah, pacientes que tienen anestesia raquidia. Tengo entendido. aquí usualmente donde yo trabajo, usualmente se coloca luego del procedimiento. Desde que entran a salas, ¿listo? Para el NCLEX. Listo. Ok. Limpie el abdomen del cliente con solución antimicrobial. Sí. sí, Claro, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar el riesgo de una infección en la herida que le va a quedar. Asegure que hayan uterotónicos disponibles para hemorragia postparto. sí. Claro, Sí. en cualquier cesárea y más en esta que tengo mucho riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene polidramnios. La enfermera debe remover la mano de la vagina de la paciente durante la transferencia a la sala de operaciones. No. No, la debe mantener. ¿Por qué? Porque pues precisamente para que no prolapse más el cordón. Bien. Acá tenemos una nota de progreso que me dice que la nota de parto posoperatoria, hay una cesárea de emergencia hecha debido a que había un prolapso del cordón umbilical. El recién nacido nació a las 10:30 con un Apgar de 4 al minuto y de 5 a los 5 minutos. La atonía uterina nota el nacimiento de la placenta, requiere un bolo de oxitocina endovenoso, una dosis de metilgonovina en vía intramuscular. El útero está firme después de la administración de uterotónicos. Vamos a ver que hay una pérdida sanguínea cuantitativa de 1.500 mililitros, una incisión abdominal bien aproximada, con pequeña cantidad de drenaje serosanguíneo. El cliente es transferido a cuidado posoperatorio en una condición estable. Dice que de esta nota de progreso resaltemos 2 hallazgos que demuestren un resultado positivo en la cliente. ¿Qué me deja resaltar? Que el recién nacido nació con un Apgar de 4 al minuto y de 5 a los 5 minutos. Resalto esto, ¿está bien ese Apgar? No, Debería estar mayor a 7, ¿cierto? A los 5 minutos. Entonces no es un hallazgo positivo. Que haya atonía uterina después de la salida de la placenta, que requiere oxitocina y un bolo de metilergonovina intramuscular. ¿Es un hallazgo positivo? no,
No, hay atonía uterina, quiere decir que no está quedando firme ese útero. Que el útero está firme después de la administración de uterotónicos. Sí. Hallazgo positivo. Que hay una pérdida de 1500 mililitros de sangre. No. No. Perdió mucha sangre, ¿cierto? Que hay una incisión abdominal bien aproximada con pequeña cantidad de drenaje serosanguíneo. Sí. Hallazgo positivo. Listo. Vamos a revisar el casito. ¿Cómo les pareció el caso? Bueno, Bueno, sí. Entonces acá le decía que inmediatamente requiere seguimiento que las desaceleraciones variables. Miren acá las desaceleraciones variables. Dice que la relación con la contracción de la desaceleración variable no está necesariamente asociada con la contracción. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar cerca de la contracción o justo después de la contracción, pero no hay una relación con la contracción. Es decir, que hay esta caída, ¿cierto? Mayor de 30 segundos en la que hay una recuperación y vuelve a la línea base, que se forma una V de variable, ¿listo? Que es abrupta, que dura más de 30 segundos, que disminuye, perdónenme, que tiene una duración mayor a los 15 segundos, pero menor a los 2 minutos, ¿listo? La etiología, contracción del cordón umbilical, oligodramnios o prolapso del cordón. ¿Listo? Entonces este feto tiene el feto, ¿cierto? Tiene precisamente ese flujo sanguíneo en el cordón umbilical y la placenta que lo suple de oxígeno y nutrientes durante el embarazo. Para evaluar el estado de oxigenación debemos valorar la frecuencia cardíaca, que el trazado incluye una línea base entre 110 y 160 latidos por minuto. Tiene una variabilidad moderada y hay aceleraciones presentes o ausentes y no hay desaceleraciones, excepto las desaceleraciones tempranas, que son las desaceleraciones que yo espero que son normales en el proceso de parto. ¿Listo? Las desaceleraciones variables son abruptas, disminuyen la frecuencia cardíaca fetal y vamos a ver que forman como una V. Este tipo de desaceleraciones usualmente ocurren debido a la compresión intermitente del cordón umbilical, el cual interrumpe la sangre fetal y la suplencia de oxígeno. Si la desaceleración variable es recurrente, va a generar hipoxia y un balance ácido-base anormal. Perdónenme. La enfermera debe proveer inmediato seguimiento si la desaceleración variable es notada por reposicionar el cliente para aliviar la compresión del cordón y notificar al médico de una frecuencia cardíaca fetal anormal. La frecuencia cardíaca fetal base de 110 a 160 latidos por minuto es normal y no requiere seguimiento. La glucosa no requiere inmediato seguimiento, ¿cierto? Y las contracciones uterinas, la frecuencia en un rango de labor espontáneo es de 2 a 5 contracciones en 10 minutos. Si hubiese una frecuencia más alta durante la labor activa, es en la segunda etapa de la obra. El cliente requiere inmediato seguimiento si viéramos que la frecuencia de las contracciones es mayor a 5 contracciones en 10 minutos, que es la taquisistolia. Entonces, polidrapnios. Es una condición que se caracteriza porque hay una cantidad excesiva de fluido amniótico. El cliente con diabetes mellitus durante el embarazo tiene alto riesgo de incidencia de polidrapnios. ¿Por qué, chicos? Porque la glucosa aumenta la cantidad de líquido amniótico. Normalmente cuando empezamos a ver que una mamita se le va aumentando el líquido amniótico es porque está consumiendo muchísima glucosa, ¿listo? Y también genera mucha poliuria fetal. Precisamente ese aumento del líquido amniótico porque la glucosa genera poliuria fetal. Entonces se aumenta la cantidad de orina del feto y no se aumenta la cantidad, la cantidad de líquido en el útero.
La enfermera debe reconocer que el polidramnio se incrementa el riesgo de prolapso del cordón umbilical, ¿cierto? Que el cordón salga, protruya por el orificio vaginal, porque el excesivo fluido amniótico permite que haya una mala presentación fetal, puede venir en posición de hombro, y también, y también un enganche, ¿cierto?, temprano en la presentación de la parte de la pelvis materna. Durante la ruptura de membranas, una larga cantidad de fluido puede lavar el cordón umbilical y pasar la presentación fetal. Esto causa una compresión del cordón persistente entre la presentación la parte de la presentación fetal y la pelvis materna, que va a generar una alteración de la oxigenación fetal y eventualmente puede llevarnos a la muerte fetal. En la hemorragia posparto vamos a ver que hay una sobredistensión del útero por aumento de los niveles de fluido amniótico, que puede causar una pobre contracción muscular después del nacimiento, una atonía uterina, que previene la constricción del útero, de los vasos sanguíneos e incrementa el sangrado uterino. Las laceraciones cervicales ocurren cuando hay un trauma un trauma en el cervix durante un nacimiento asistido, como con forceps, no en el polidramio. La compresión cefálica durante las contracciones genera desaceleraciones tempranas. ¿Listo? Acuérdense de este Bill Chubb, ¿cierto? Que es una mnemotecnia en la que me dice B de desaceleraciones variables, que se da por compresión del cordón o prolapso del cordón o por oligodramnios. Las desaceleraciones tempranas, que se dan por compresión de la cabeza, que son las positivas, las que siempre espero en un proceso de parto. Las aceleraciones, que está bien, porque nos está mostrando que hay una oxigenación normal. Y las desaceleraciones tardías, que me está mostrando insuficiencia placentaria. Insuficiencia placentaria puede darse precisamente porque hay una taquicistolia o porque hay una hipotensión postural, puede ser. Entonces, revisamos la nota y decimos que sospechamos de un prolapso del cordón. El prolapso del cordón es una emergencia obstétrica, ocurre cuando el cordón umbilical desciende y pasa a la presentación fetal y se comprime entre la pelvis y el feto. Esta es una situación que amenaza la vida del feto porque altera la circulación fetal y la oxigenación. El prolapso del cordón es muy común inmediatamente después de las membranas, de la ruptura de las membranas, porque el fluido amniótico puede lavar mientras va bajando el cordón, especialmente si el feto no está totalmente, ¿cómo se dice esta palabra? Como posicionado en la pelvis materna. En este caso estaba en una posición fetal -2. ¿Sí? Si el cordón umbilical prolapsa, la compresión del cordón genera una respuesta vagal en el feto, generando una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, que es una desaceleración prolongada, esa bradicardia que veíamos, ¿cierto? Que no tenía recuperación, como normalmente pasa en las otras desaceleraciones. La enfermera debe sospechar de un prolapso del cordón umbilical y por una normal frecuencia cardíaca fetal después de una ruptura de membranas. La disproporción cefalopélvica ocurre cuando el feto es muy grande, ¿cierto? Y pasa por una pelvis materna muy estrecha. Esta condición es asociada con la diabetes gestacional, caracterizada por un retraso en el descenso fetal o una ausencia en el descenso fetal, no por desaceleraciones prolongadas. No se sospecha de una hipotensión supina porque el cliente tiene la tensión normal. Además de esto, vamos a ver que está en posición Fowler, no en una posición supina, que ocurre cuando el patrón de la frecuencia cardíaca fetal desciende. Esta es la hipotensión postural que se da, ¿cierto? Se da precisamente porque el peso del bebé genera presión en la vena cava y en la aorta. Entonces, pues disminuye la tensión porque pues no permite el paso de la sangre,
¿Qué se hace? Genera una desaceleración tardía. Y lo que hago es que le coloco a la paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, que va a mejorar la oxigenación del niño. La enfermera no sospecha de taquicistolia que es cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos, porque el patrón de contracciones está normal. El prolapso del cordón umbilical se identifica y se visualiza en cuanto a la palpación del cordón umbilical durante la examinación vaginal. El cordón umbilical puede prolapsar a través de el canal cervical, ¿cierto? Hasta la vagina o por fuera de la vagina. Y las siguientes intervenciones potenciales están indicadas en el prolapso del cordón. Prepara al cliente para una cesárea de emergencia para prevenir la muerte fetal. Administre fluidos en bolo, lactato de Ringer para incrementar la sangre que circula y una buena perfusión uteroplacental. Y eleve la parte de la presentación fetal, así como la ven acá, ¿cierto? Para aliviar la compresión del cordón. Se coloca también a la mamá en esta posición de rodillas a tórax, ¿listo? Se puede poner también en posición Trendelenburg, ¿listo? ¿Para qué? Para que la gravedad disminuya también la presión en el canal. Intervenciones contraindicadas durante el prolapso del cordón. Presión fúndica, ¿cierto? Como presionar el fondo uterino porque va a resultar en complicaciones como la ruptura uterina y puede llevarnos a una futura oclusión del cordón umbilical. Reemplazar el cordón umbilical en el útero puede generar futuros compromisos de flujo sanguíneo uteroplacentario y retrasar intervenciones necesarias que se requieran para facilitar el nacimiento inmediato. Bien, preparamos a este paciente para una cesárea de emergencia. Vamos a hacer las siguientes acciones. Alertemos al recién nacido, al equipo de resucitación del recién nacido. Este recién nacido puede requerir cuidado avanzado, intubación, después del nacimiento debido a una asfixia por compresión del cordón umbilical. Equipos de compresión secuencial en extremidades inferiores para prevenir tromboembolismo durante, para que no se les olvide, y después de la intervención quirúrgica para incrementar la circulación sanguínea. Limpiar el abdomen con solución antimicrobiana para disminuir el riesgo de infección de la herida postoperatoria. Hemorragia posparto posible, entonces uterotónicos como la oxitocina, ¿cierto? Que deben estar disponibles debido al riesgo de atonía uterina por nacimiento por cesárea y polihidramias. Una vez la enfermera identifica que hay un prolapso del cordón, debe colocarse un guante estéril en la mano y debe elevar la parte de la presentación fetal en la vagina. Hacer esto, ¿cierto? Entonces lo que hace es que hace una presión en la cabeza fetal hacia arriba, mejorando la compresión, para evitar esa compresión del cordón umbilical, que es esencial para el nacimiento del feto. Si la enfermera remueve la mano antes del nacimiento, el cordón umbilical puede ocluirse, generando una alteración en la oxigenación fetal. Está bien que tengamos este útero firme y también que esté bien aproximada la herida. Un tono uterino firme es un útero contraído firmemente, minimiza el sangrado posparto de los vasos sanguíneos uterinos, aunque hubo uterotónicos como la oxitocina, ¿cierto? Y el Metergin, puede requerir la estimulación, para requerir la estimulación de la contracción del útero. Fueron efectivos y es un resultado positivo. El sitio de la incisión quirúrgica saludable está bien aproximada, ¿cierto? Hay poquita sangre, drenaje de sangre serosanguínea. Es un hallazgo esperado tan pronto después de la cirugía. Sin embargo, el drenaje sanguíneo, que está muy rojo, puede indicar sangrado. La valoración del Apgar es una clave, ¿cierto? O una herramienta usada para evaluar la transición del bebé a la vida extrauterina.
Un score bajo del APGAR, menos de 7 en 5 minutos, indica una pobre transición de la vida extrauterina y tal vez un riesgo de tal vez debido a la asfixia perinatal. La atonía uterina, un útero gelatinoso, ocurre cuando el útero no se contrae, aunque es común, es una causa común de la hemorragia posparto, no es un hallazgo esperado. La atonía uterina es un resultado negativo y está relacionado con factores de riesgo como polidramios. La pérdida de sangre debe ser menor a 1000 mililitros, ¿cierto? Una pérdida de 1500 indica que el cliente tiene excesiva pérdida de sangre, que no es un resultado esperado después del nacimiento. Y listo, chicos. Ahora sí, cuéntenme cómo les fue con este casito el día de hoy. ¿Cómo se sintieron? Bien interesante realmente. Muy ¿Cómo lo chévere, la sintieron? verdad, porque aprendí, aprendí mucho, la Sí, verdad. No cree a veces que porque le suceden a uno las cosas son como uno las vivió, pero resulta que no, que lo hicieron mal en mí las dos veces. No, pero sí, me gustó bastante esto. Y me gusta equivocarme porque aprendo más, así como que es. se me Cuando uno queda se más. equivoca, más se le queda. Más se le queda. Bien, chicos. ¿Qué tema quedamos que íbamos a hacer el lunes? Gases arteriales, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces nos vemos, chicos, la próxima clasecita. Espero que estas clases, esto tiene muchísimo contenido. Yo sé que pueden salir como aturdidos de escucharme tanto y más que yo hablo muchísimo, pero este contenido les ayuda un montón. Créanme que todo este contenido les va a ayudar un montón y se van a ir acordando de cositas. ¿Listo? Una pregunta. En el momento de uno recibir el link, ¿salen así mismo en esta forma? Tengo esa duda. ¿Salen qué? Perdóname, Marieli. El contenido escrito, porque estoy un poco confundida ahí. El contenido de la explicación, Sí, cuando tú estás presentando el NCLEX. sí, se llamara. No te sale, tú no sabes si lo que nunca vas a saber si lo que contestaste estuvo bien o estuvo mal, ni la explicación. No lo sabes. O sea, lo que me refiero es a la historia clínica, esa parte. La historia clínica sí te sale. Sí te puede salir un caso con toda la historia clínica, la pregunta, pero no, pero hasta ahí nada más te sale. Muy bien. Alejandra, una pregunta. Dime. En el caso en que a uno, pues a ti siempre te quedan todas bien, pero si a uno no le queda bien alguna, o sea, ¿se le anula completo los No. puntos de esa o le valen Es una las muy demás? buena pregunta, Tania. En este tipo de preguntas, digamos que cómo la califica. Si son 5 opciones de respuesta y tuviste 4 bien, te da 4 puntos. Pero si son 5 opciones de respuesta y tuviste 4 bien y una mal, te resta un punto y te deja 3. Es decir, que las negativas te quitan un punto, pero si tienes todas buenas, te suman puntos. Por eso siempre les decimos que en este tipo de preguntas seleccionen los que están completamente seguras, porque si tienen dudas y está mal, les resta puntos. Mm, Vale, muchas gracias. Muy Con importante gusto. eso.